Vamos a dar paso a la tercera conferencia anunciada en el programa de este 15 aniversario. Bueno, les anunciamos también ahí a un costado, hay cafecito, té, galletas, si todo hubiera, pero por ahí está disponible para todos quienes gusten tomarse alguna bebida. Y agradecemos la presencia del doctor Gabriel Herrera Salazar, quien nos compartirá el origen de esta frase que le escuchamos. Para nosotros podamos decirlo en algún momento, es nuestro dolor de cabeza, mandar obedeciendo, porque en las asambleas, cuando vamos a las asambleas de barrios en particular, dicen ustedes están para obedecer lo que las asambleas digan. Y es una cosa que de manera reiterada siempre nos repiten al Consejo Mayor de Gobierno Comunal, más en lo particular, sí a otros consejos, pero creo que suena más directamente con el Consejo Mayor de Gobierno. Entonces esta pareciera trillada frase, pues hoy nos viene a comentar un poco aquí el doctor Gabriel y decirnos, bueno, cuál es el origen de esta frase, vuelvo a decirlo. Y bien, antes de pasar el micrófono, pues quiero presentarlo muy rápidamente. El doctor Gabriel Herrera Salazar es originario de la Ciudad de México, doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades del CESPECA, máster en Escritura, Creación Literaria y Narrativa del Aula de Escritores de Barcelona, España, especialidad en Historia y Arqueología Maya de la Universidad Docens y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Autores de libros Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia, Ensayos Heréticos, Metodología de la Liberación para las Ciencias Sociales, Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos. Curso básico de Filosofía Política, La subsunción de la filosofía de Marx en dos filósofos latinoamericanos y Filosofía Maya. Y bueno, comentarles también que desde 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación, a quien agradecemos mucho para que nos venga a acompañar esta mañana y compartirnos este bonito tema. Yo creo que muchos tendremos que escuchar de él, el origen de esta frase, mandar obedeciendo. Bien, pues paso el micrófono aquí al doctor Gabriel para que lo escuchemos con mucha atención. Gracias, buenas tardes. Sí se escucha allá arriba, también allá atrás, ¿no? Sí se escucha. Bien, eso, para saber si están allí. Bueno, gracias por la invitación al gobierno comunal de acá de Cherán. Es un honor estar acá. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer el anuncio propagandístico. Trajimos estos libros. Es un libro de poesía, de los regalos que estamos dando, ¿verdad? Es un libro de poesía entre el terror y la ternura. Es una pintura, unos azules muy potentes. Está ahí en la mesa. Cuesta 50 pesitos. También ya hablamos con los profesores de los chicos que están acá.
¿qué son? Secundaria, preparatoria. ¿Qué son? De preparatoria, vamos a dejar unos para ellos y ya ellos sabrán cómo los reparten, ¿sí? Para los más abusados, ¿verdad? Ahí se los vamos a dejar a los maestros. Bueno, quisiera comenzar por lo contrario de lo que no es el mandar obedeciendo. Traje unos escritos, pero no me esperaba encontrar a público tan joven. Me impresiona que es importante que estén, aunque ya se fueron, ya se salieron, ya se fueron, pero hay otros que están acá. Es importante porque, bueno, las barricadas hay que alimentarlas con trozos de madera y hay que entender que tarde o temprano también van a tener que estar ahí. Entonces es importante, ¿no? Que estén los jóvenes acá. Bueno, eh, voy a leer una parte y la otra parte la voy a explicar precisamente para no aburrirlos. Quiero decirles que también vamos a salir prácticamente corriendo de acá para alcanzar el autobús que ya está pagado en Pátzcuaro. Pero vamos a hacer todo lo posible por achicar el tiempo y que nos alcance. Para comprender la práctica del mandar obedeciendo, habrá primero que destruir y mostrar la falsedad de aquella afirmación de que el ser humano es egoísta por naturaleza que fundamenta nuestras prácticas políticas de corte moderno, capitalista y liberal. ¿Cuántos de nosotros, voy a comenzar con eso, cuántos de nosotros nos han dicho, han escuchado, incluso han leído en textos eruditos de filósofos, no voy a decir los nombres para no confundirlos, pero todos estos filósofos empiristas de somos egoístas por naturaleza? ¿Alguien ha escuchado esta frase alguna vez? Sí, sí la han escuchado. Una vez con esta frase es, ¿y ustedes sí son egoístas por naturaleza? ¿Qué piensan? ¿Quién diría? ¿Quién diría sí? ¿Quién diría no? Sí, sí lo somos, dicen ahí, ¿no? A ver, ojalá, qué bueno que me dicen que son de prepa para no violar sus orejitas vírgenes, ¿no? Si vamos, ya, total, ¿no? Virgen solamente tengo la mano derecha, dicen algunos. Si somos realistas, ya empíricamente, la ciencia empírica, sí somos egoístas por naturaleza. Claro, ojo, cuando ponen el argumento, cuando nos dicen, vamos a orinar por naturaleza, es inevitable. Tomamos agua, líquidos y tenemos que ir por naturaleza. Es inevitable, ¿sale? Cuando hablamos de que algo es por naturaleza, por ejemplo, no sé, nací con sexo masculino, es inevitable, ¿no? Nací de piel morena, nací de piel blanca, nací de piel, no sé, roja, es por naturaleza. Y cuando es por naturaleza, no nos lo podemos quitar, ¿sí? Vamos a morir por naturaleza, no nos lo podemos quitar. Pero cuando dicen y llevan el argumento de somos egoístas por naturaleza, esto quiere decir que no nos lo podemos quitar. Y sí, y esto es falso, quiero que lo sepan. Una cosa es que seamos, no sé, varón por naturaleza, mujer por naturaleza, ¿no? Piel morena por naturaleza, y otra cosa es, eres egoísta por naturaleza, ¿sí? Esto es otra cosa. Cuando alguien justifica que somos egoístas por naturaleza, habría que poner las cuestiones empíricas, reales, científicas en claro. ¿Somos egoístas por naturaleza realmente? Preguntémonos. A ver, yo siempre les pongo a mis alumnos en la clase, ¿no? en la universidad, les digo, si fuéramos egoístas por naturaleza, piénsenlo ustedes, dos hechos eróticos, ¿no? Uno, para empezar, ya la especie ya habría desaparecido por completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que la humanidad se reproduzca, ¿sí? Necesitamos por lo menos la sociabilidad intersubjetiva de dos personas. Te amo, te quiero, podemos tener familia. Tenemos familia porque nos amamos.
Si fuéramos egoístas por naturaleza, esta relación para procrear vida no llegaría a su culminación, porque somos egoístas. Porque cuando yo soy egoísta, al otro no lo puedo amar, porque lo veo como mi contrario, lo veo como mi competencia, lo veo como alguien inferior. ¿Por qué? Porque no caben dos egos en una misma casa. No caben dos egos en un beso. La humanidad desaparecería. El lado contrario, digamos ya no de lo erótico, sino el lado de la violencia, que es lo que estamos viviendo, es, y lo que ya dijimos, dos egos no caben en una misma casa, y por lo tanto, yo siempre voy a tener que aniquilar al otro en una lógica de guerra permanente. La humanidad ya estaría hecha a pedazos. Vamos hacia allá, estamos viendo lo de Medio Oriente, ¿sí? Quede claro, ¿por qué? Porque hay un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Somos egoístas por naturaleza. Ojo con esto. Esto es totalmente falso, empíricamente falso. ¿Por qué? Pongamos un tercer ejemplo, nada más para ilustrar. Yo lo pongo, ¿no? A ver, todos nosotros, cualquiera de los que estamos aquí, tuvimos una madre, ¿no? Y esa madre tuvo un cuerpo. Esa madre, si fuera egoísta por naturaleza, diría, este es mi útero, yo no tengo por qué tenerte. O cuando ya se tiene el bebé, estos son mis pechos y esta es mi leche. Y como soy egoísta por naturaleza, no tendría por qué alimentarte, porque soy egoísta, porque el bebé es un otro y es un otro. En mi egoísmo yo no lo puedo ver como un otro, lo veo como en mi ego. Esto quiere decir que la especie humana, si fuera egoísta por naturaleza en estos principios, simplemente ya no existiría. Y lo que ha demostrado, ¿sí? Lo que ha demostrado empíricamente es que el ser humano es por naturaleza comunitario. Desde el Paleolítico, o todos los primeros grupos humanos que empezaron a construirse, a ser ya seres humanos, Homo sapiens, sobrevivieron gracias a la comunidad. Si no existía el grupo, perecía solo. Entonces dependías de la construcción de toda una comunidad. La comunidad siempre te arropó, siempre. La comunidad siempre ha estado ahí. Esto es totalmente contrario al egoísmo por naturaleza de John Locke, Hobbes y tantos otros filósofos ingleses, con los cuales se fundamenta el libre mercado en el capitalismo, ¿sí? El neoliberalismo como el individualismo de derechos único, el yo, ¿sí? Porque, ojo, una cosa es mis derechos individuales, así bien neoliberal, y otra cosa es decir mis derechos comunitarios en la comunidad, y donde esa comunidad también pertenece la naturaleza, el bosque, los árboles, la tierra. Eso es comunidad. Pero cuando estamos metidos en un sistema ideológico del eres egoísta por naturaleza, fundamentan una política, que es el neoliberalismo. Fundamentan una política, una económica, que eso es el capitalismo, la libre competencia. Si yo estoy aquí en la universidad es porque yo fui más competitivo que los demás. ¡Ah! Ojo, pero tuviste todas las condiciones económicas para poder acceder a eso. Y otros no. Eso ya no se ve porque se pretende que todos somos competitivos y tenemos las mismas condiciones. Esto es falso. No todos estamos en las mismas condiciones. Se genera un capitalismo, la libre competencia. Tú tienes 10 pesos, yo te vendo algo con 10 pesos, pero nadie se pregunta de dónde sacas esos 10 pesos, cómo llegaron a tus manos. Es decir, hay un capitalismo, hay un neoliberalismo y hay una cultura del individualismo, ¿sí? Y esta cultura del individualismo, que cada vez es más potente, está metido en nuestros huesos, hasta nuestros tetas, hasta el tuétano del hueso. Esta idea de decir somos egoístas por naturaleza. Ojo, hay lugares en los cuales, otra vez decimos, estamos en resistencia ante estos planteamientos. Y hay que quitarlos de en medio para entender, ¿sí?, por qué las autonomías, por qué el mandar obedeciendo, ¿no? Hasta ahí quiero solamente decir esto porque estamos criticando los fundamentos de toda una praxis que está llevando a la violencia de nuestros espacios, ¿no? En las universidades a veces se preguntan, yo en los maestros, ¿no? Yo di
a estos alumnos les di lo mejor que me mandaron en el programa de estudios, y no se preguntan que ese programa de estudios viene regido por este principio del egoísmo por naturaleza. Ojo. Y entonces se encuentran mucha violencia en el salón de clases. ¿Por qué? Si lo he dado todo, así como me lo mandaron, claro, viene del Banco Mundial. Y entonces cuando aplico yo eso directamente al salón de clase, de pronto los alumnos son competitivos y se están golpeando allá afuera y se están matando allá afuera. Y yo como maestro no me explico por qué, si lo estoy haciendo bien. Ojo, el problema es que nos están desde dentro, estamos educando ya en este principio del egoísmo por naturaleza, que es lo que hay que criticar y es lo que hay que resistir y es lo que hay que darle vuelta. Y esto es serio, digamos, estábamos hablando no de, es una teoría, es empíricamente, ¿sí? Estamos empíricamente demostrando que esto es totalmente falso, el egoísmo por naturaleza. Entonces, bueno, pasar ahora sí al mandar obedeciendo para no quitar más tiempo. En el 1994, ¿sale? Vamos a explicar esto, voy a dar una tesis y después voy a explicar un cuento para todos ustedes, ¿no? En 1994 surge, 1 de enero, surge un sujeto que era el líder militar, ¿no? En San Cristóbal de las Casas. Le hacen una primera entrevista y le preguntan, ¿usted quién es? Y él responde, soy subcomandante insurgente Marcos. Y esto era muy extraño para muchos, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y quién es la comandancia? Porque si usted es subcomandante, usted solamente es un subordinado de la comandancia en general. Y responde, sí, la comandancia en general son las comunidades. O sea, había una comandancia. Esto rompía toda la lógica de la guerrilla de los años 70, 80, de estas estructuras de todas las resistencias armadas que se estaban dando en América Latina. Siempre había una comandancia en general y los militantes, los insurgentes. Pero cuando dice yo soy el subcomandante y la comandancia son las comunidades, el Consejo Indígena de Gobierno, no estamos hablando de Pancho Villa, que es el jefe de la división del norte. Estamos diciendo, la comandancia no es una persona. La comandancia no es un rostro, no es un sujeto brillante. La comandancia son las comunidades. Y él mismo dice, yo soy solamente vocero de esas comunidades. Y esto rompe toda la lógica de la política a la que estábamos acostumbrados. Y después viene lo más desconcertante. Yo solamente, como vocero, dice el subcomandante Marcos, aquí nosotros lo que hacemos es mandar obedeciendo. ¿Sí? Los mandones del gobierno mandan mandando. Entre nosotros mandamos obedeciendo. Otra vez, era totalmente desconcertante para la estructura mental epistemológica en la que estábamos viviendo. Y ya, digamos, el origen de todo esto es de dónde surge esto de las comunidades, dónde está escrito. John Locke no lo había escrito, Hobbes no lo había escrito, toda la política europea, Habermas no lo había escrito, nadie lo había escrito, nadie lo había dicho. ¿Por qué? Porque no hay un teórico que diga, él lo dijo, se le ocurrió en su cubículo, se le ocurrió en su salón de clase, ¡ay, el mandar obedeciendo, bonita frase! Es una práctica, y es una práctica que no comienza en 1492, es una práctica muy, muy, muy antigua de la organización de nuestros pueblos originarios. ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a contar de dónde viene esto, ¿sale? Esto del mandar obedeciendo, porque no es así que, ¡ay, en 1994 nació! No, es una práctica que se enuncia de esa manera en 1994, pero es una práctica que viene precisamente tiempo más anterior. Y no nos estamos refiriendo a 500 años de lucha, ¿sí? Estamos hablando de comunidades mayas, ¿sale? Que para empezar, ¿sí? Los primeros que pasaron por el estrecho de Bering
en el 30.000 antes de Cristo, antes de la era común, esos que pasaron en el 30.000 fueron los que empezaron a descubrir el continente. El continente se descubrió en 1492. Por favor. Ignorantes, por supuesto. Pero así vienen los planes de estudio, así viene para darles las clases. Y del 30.000 empiezan a pasar y hay una cultura de estar avanzando en el territorio y se van contando historias. Tenemos que imaginar en estas comunidades del Paleolítico un joven, así de la prepa, de la secundaria, que se pregunte en algún momento, como cualquier otro, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser aquí en la tierra? ¿Por qué existimos? Y tenemos que imaginar estos jóvenes alrededor del fogón, alrededor de la fogata. Y está el más anciano, los más ancianos de la comunidad, y dicen, yo te voy a decir por qué estamos aquí. Porque antes hubo otros anteriores que pasaron aquí. Los más anteriores contaban que, y ahí viene la historia de por qué el mandar obedeciendo. Hubo dos dioses. Ese es el cuento que les quiero decir, la narrativa. Hubo primero, tenemos que imaginar el cuento. Hubo dos seres, dice el Popol Vuh, paréntesis, el primer escrito que tenemos del Popol Vuh es en el 300 antes de la era común, en una piedra en Izapa y también en San Bartolo. Los arqueólogos han encontrado estas piezas donde ya está plasmado narrativas del Popol Vuh en el 300 antes de la era común. Esto no quiere decir que esa historia comenzó a contarse en esa fecha. Quiere decir que oralmente se fue transmitiendo de generación en generación hasta que en el 300 alguien la puso en una piedra. Y dice, lo voy a contar muy rápido, ¿no? Estábamos en la afonía cero. La afonía cero es el silencio absoluto y de pronto se escucha crujir una rama y empiezan a surgir dos seres, un hombre y una mujer. Esto es muy gracioso porque este hombre y esta mujer pues son los primeros, no hay nada, son los dioses primeros. Y estos dioses primeros, imaginen ustedes, ella y él, de pronto, no sé, eres el único hombre en mi vida. Por supuesto, porque no hay otro, ¿no? Eres la única mujer en mi vida, no hay otra mejor, no conozco a nadie más bello que tú, claro, pues porque no hay otra, ¿no? Y estos dioses juguetones, de pronto, pues no hay internet, ¿verdad? No hay Netflix, no hay series en la televisión, y tienen 4 hijos. Porque si va a haber vida, y esto es la crítica a la teología cristiana, católica y de Europa, no puede existir, esto pasó en los tojolabales, eso lo decía Carlos Lenkendorf, ¿no? Él decía, cuando le hacen un examen a los mayas en los 80s, ¿no? Los mayas se paran tojolabales, hacen un círculo y el maestro que estaba haciendo un examen les dice, no, pero el examen es individual. Ellos se paran y dicen, no, que dos cabezas piensan más que una. Otra vez el principio hombre-mujer, no dos cabezas piensan más que una. Y dice, bueno, está bien, hagan el examen como quieran. Pero lo más fuerte fue cuando les di la pregunta, ¿qué es Dios? Y ellos dicen, para nosotros el Dios único es totalmente irracional, porque para que exista vida tiene que existir el hombre y la mujer. Y si no existe mujer, no existe vida. Por lo tanto, el Dios que se crea a sí mismo carece de razón. Y ahí ya están en el principio. Estamos hablando de los 80s, 90s del siglo pasado. Y esto todavía prevalece en las comunidades. Es decir, el principio es hombre-mujer que genera vida, tienen 4 hijos. Estos 4 hijos tienen a su vez sus esposas, dice el texto, y de pronto estaban muy tristes y vieron aparecer en el amanecer a 4 mujeres que se acercaron y fueron sus esposas. Porque en esta concepción no existe una persona única o un yo sin su parte femenina y la parte femenina sin la parte masculina. No puede existir, es ilógico, son complementarios. Y estos 4 dioses, ¿sí? Estos ya, también está mezclada la matemática, es 2
entre los, digamos, en náhuatl es Ometeotl, en maya es Aloncualom y en aymara, quechua es Tocapo y Maimaya, es decir, hombre-mujer. Estos tienen descendencia porque son hombre y mujer, pueden procrear hijos y estos hijos tienen a su vez su pareja esposa y hacen una asamblea comunal. Se juntan en el 13º cielo y empiezan a hacer una asamblea comunal en la cual deciden que es necesario generar una persona en el mundo del medio, el humano. Pero para eso invocan a los ancestros ya están muertos. Y entonces entre todos ya son 12, son 8 parejas y Ometeotl ya son 10 y los 2 ancestros ya son 12 y va a generar el número 13 que es el primer maíz. Esta asamblea discute como todas las asambleas, que si sí, que por qué no, que por qué hay que dar vida, que esto y que el otro, y deciden que sí, que hay que generar vida. Esta asamblea es la comunidad que va a ser reproducida a nivel político ya en los grupos de los pueblos originarios. Por eso cuando se dice el mandar obedeciendo y la comunidad está detrás, están hablando de esta comunidad primera de dioses primeros, ¿sí? Y esto hace que no haya un solo dios o alguien que mande, sino una comunidad de dioses que manda al ser humano. Este es el origen del mandar obedeciendo en todos los pueblos originarios, porque la cosmovisión, lo más antiguo, tiene que ver no con con un yo, tiene que ver con un nosotros, siempre, con una comunidad siempre. Y esa comunidad tiene que ver también, no solamente humanamente hablando, no solamente mi comunidad entre nosotros, sino la comunidad que también forma parte el perro, el gato, los pollos, los árboles, la siembra, la tierra, el maíz, todo eso es parte de la comunidad, todo. Y por eso se le pide permiso de alguna manera y por eso la tierra es nuestra madre y como es nuestra madre no la podemos vender porque estaríamos prostituyendo a nuestra propia madre si la vendo. Entonces cuando dicen ¿cuánto vale tu tierra? Pues es que no tiene precio porque es como si fuera mi madre. Por eso de pronto la lógica neoliberal y capitalista no logra entender estas prácticas. En Montes Azules, que está ahí, hay muchísima madera, recursos naturales que quieren ponerlo para empresas, ¿sí? Empresas que van a extraer esas maderas, las van a explotar y de pronto ahí dicen, no, espérense, es que eso es nuestra madre y no la queremos vender. Ah, retrógradas del progreso, ¿sí? Ignorantes. No entienden que no se trata de riqueza, de a ver cuánto saco, sino de proteger lo que nos da vida. Estas historias que les estoy contando, es lo que está detrás del mandar obedeciendo de los zapatistas, ¿sí? No nada más es, ay, se me ocurrió, y además esta práctica de que siempre hubo anterior una comunidad, se ve reflejada en una práctica comunitaria, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nuestros compañeros, con nuestra familia. Esta práctica de la comunidad tiene a su vez como fundamento toda una manera, una cosmovisión de cómo estamos estructurados mentalmente, cómo estamos estructurados emocionalmente y cómo estamos estructurados, ¿cómo se diría esto? En el inconsciente. Esto ya lo traemos en la sangre. Esto ya lo traemos en la sangre, ¿sale? Esto ya está en nosotros, solamente que lo estamos reprimiendo, lo estamos cambiando por algo que no es sano, que nos está matando. Bueno, no voy a extenderme más, ¿no? Voy a dejarlo por ahí. Si hubiera preguntas, comentarios, serían bien agradecidos. Intenté apretar el tiempo y contar la historia para que fuera lo más fluida para todos, ¿no?
Esto es lo que venía a presentarles. Muchas gracias. Pues gracias, doctor Gabriel, por compartirnos esta apreciación de dónde surge el término de mandar obedeciendo. Ya le decía yo al principio que aquí no la recuerdan, sino todos los días, la mayor parte de los días. Estamos muy vulnerables a la toma de decisiones en las asambleas de los barrios, más todavía. Entonces, no sé si entre el público hubiera a lo mejor un par de preguntas que nos pudiera resolver aquí el doctor, para enseguida luego hacer un pequeño recesito y se pasar a la siguiente mesa, perdón, a la siguiente conferencia. Pero antes, pues lanzamos la pregunta a los compañeros aquí presentes. ¿Hay algún planteamiento? Adelante, licenciado, lo escuchamos. Por ahí hay un micrófono en mano del compañero Curi. Gabriel, perdón, te felicito por estar aquí en nuestra comunidad. Tú como ponente diste pauta a que podemos alguien hacer algún comentario. A mí tu intervención me motiva a comentar lo siguiente. Desde luego que las palabras claves que nos aportaste son el egoísmo y son la individualidad, que a final de cuentas es lo mismo. Únicamente yo entiendo que el egoísmo es una actitud personal, o sea, del individuo, y el individualismo es un comportamiento dentro de una sociedad. O sea, una persona individualista es una persona que se aísla viviendo en una sociedad, viviendo incluso en una comunidad. Y yo notaría esas dos diferencias nada más. Lo que yo quiero aportar es lo siguiente. Yo soy de aquí de Cherán, soy del barrio Quetzicua, o segundo, soy comunero. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero aportar nada más lo siguiente. Desde hace algunos años, aquí en Cherán, y en el proceso en el que estamos viviendo, algunos comuneros nos empezó a preocupar muchísimo que transcurrían las administraciones y realmente no estábamos haciendo nada en términos de formación comunal para mantener la memoria, para que nuestros jóvenes, como los que están aquí presentes del bachillerato, pues tuvieran esa memoria y tuvieran una fuente y tuvieran un recurso a donde acudir para tener toda la serie de testimonios y la misma formación. No quisimos utilizar la palabra educación. Estos comuneros del equipo del que yo formo parte, el equipo técnico, y llegamos a la conclusión, y aquí es donde tiene relación con tu tema, lo que voy a aportar. Llegamos a la conclusión de que era necesario iniciar toda una etapa de formación, pero en la comunalidad, como forma de vida, que también es muy diferente decir forma de vida en comunidad a decir forma de vida en comunalidad, ¿verdad? La comunalidad, que ya es un hecho, que ya es un diplomado que está operándose, está realizándose aquí en la comunidad de Cherán, pues a quienes formamos parte de ese equipo técnico nos está dando muchas satisfacciones, porque finalmente resolvimos en lo práctico lo que desde hace más de 10 años era una preocupación, que en términos formativos los de Cherán, o sea, que preocupados no estábamos haciendo nada para formarnos en la comunalidad. Y lo digo formarnos, y con eso termino, porque todos los pueblos originarios, resultados de ese proceso, primero, entre comillas, para mí, de conquista, de invasión, de colonización permanente, etcétera, etcétera, pues nos han llegado pensamientos que han incrementado en nuestras vidas el egoísmo, la individualidad. Y entonces en Cherán era necesario, y estamos muy contentos, algunos cheranenses, el equipo que formamos parte, porque es un trabajo colectivo el que estamos haciendo, como una necesidad de iniciar toda una etapa permanente de formación
en la comunidad para tomar conciencia qué es verdaderamente el decirnos nosotros como comuneros, el decirnos que vivimos en comunidad, porque a veces las actitudes que tenemos, y me incluyo, me estoy incluyendo, no estoy criticando a mi gente, sino yo también me estoy autocriticando. A veces tenemos actitudes meramente eso, y con eso termino con lo que aportaste tú. Terminamos como personas egoístas o actuamos como personas egoístas y como personas en la individualidad, siendo parte de una comunidad de Cherán, en este caso. Gracias por la atención y gracias porque diste la pauta, porque a veces no se permite o se restringen las participaciones por motivos el que sea, pero yo te agradezco a ti que hayas dado la pauta para que pudiéramos, en mi caso, hacer un comentario. José Merceta también. Gracias. ¿Pues hay alguna otra participación? A ver, por allá atrás están levantando la mano y aquí al frente también. Sí, en principio felicitarte por tu exposición, muy importante. Preguntas muchas, el espacio es poco, pero también quisiera hacer mención de que proyectos como este, tan importante, me transporta un poquito a Cuba, ¿sí? Que fue una forma cerrada y garantizó. Y en base al avance de las generaciones se fue modificando. Y de la Cuba pre-revolucionaria, a inicio de la revolución, ahora es otra historia. Y pensando en esos aspectos formativos, que son los que van a garantizar la calidad de la semilla, ¿sí? Entonces, los que venimos de fuera admiramos el proyecto y sentimos como el compromiso de proteger, de aportar, porque a veces los de fuera más bien contaminamos, ¿no? Y entonces ahí en ese sentido, por tu experiencia, pensando en la idea y la importancia de reproducir proyectos como estos, si pudieras compartir algo. Gracias. Pues juntamos las tres preguntas y de las tres ya luego le damos la participación aquí al doctor. Buenas tardes y al doctor exponente de esta interesante plática. Por ahí hiciste mucho énfasis en esto del egoísmo, pero que eso se puede transformar. Y esto del egoísmo surgió a 15 años aquí en nuestro movimiento de Cherán. Quitamos esa palabra porque quisimos, o nos nació ahora sí que del alma, construir esta parte de la colectividad. Y eso es muy importante, quizás, que transformar ese egoísmo, ahora hacerlo en algo colectivo, que para nosotros nos ha funcionado muy bien, a pesar de algunos errores que por ahí no hemos tropezado, pero que hemos seguido este proceso de la transformación y no sabemos hasta cuándo pudiéramos todavía avanzar en este movimiento. Bueno, por ahí soy docente del Colegio de Bachilleres aquí del plantel. Aquí están otros maestros míos acompañándonos, pero quiero dar el contexto de los alumnos, y es muy importante que tú tengas esa panorámica general de los alumnos. No solamente están aquí presentes alumnos de Cherán, son de otras comunidades, por ejemplo, Nahuatzen, Aranza, Paracho, Ahuira, Nurapicho, Carapan, Tanaco, la comunidad de Santa Cruz Tanaco también. Entonces, a pesar de que ellos en cada comunidad tienen sus propias preparatorias, sus papás eligen mandarlos aquí a esta comunidad porque se sienten más seguros. Entonces, en esa parte nosotros como maestros sentimos una gran responsabilidad al dejarnos a sus hijos al cuidado durante esta mañana y nuevamente que regresen con bien a sus lugares de origen. Entonces, es un contexto muy importante para nosotros que tengas esa visión. Entonces, están presentes alumnos de diferentes comunidades. Muy buenas tardes, doctor.
Muy agradecido por la ponencia, muy importante. El decir, mandar obedeciendo es algo no sencillo, porque se tiene que tener una alta humildad y reconocimiento de iguales al que tenemos al frente. La cuestión aquí es que me llamó mucho la atención la parte donde menciona del docente. El docente que desconoce las causas de por qué sus alumnos tienden una actitud de competencia, de individualismo, de violencia dentro del salón, el bullying, de ver al semejante diferente, de inferior, pero no entendemos las causas, porque no cuestionamos lo interno que tenemos desde la formación que tiene el docente hacia transmitir ese conocimiento hacia sus alumnos. Entonces, sabemos que precisamente esto no tiene desde hoy o poco, sino viene desde una visión occidental, desde el cambio de la política, desde el Renacimiento, desde los fundadores de la política, que fue Maquiavelo, Jean Bodin y las organizaciones protestantes, donde inculcan que el ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces, dentro de la política, que es la esfera más importante que influye en lo económico, en la educación y en otras esferas más, tenemos una visión desde aniquilar al otro, desde conquistarlo. Y aparte de todo esto, el eurocentrismo, que influye en querernos alinear, de querer tener semejanzas de todos los conceptos desde una visión occidental. La era digital o más bien tecnocolonialismo ha influido en todos los jóvenes. Vemos que están más encantados en las redes sociales, lo que transmiten las redes sociales, y desde ahí se recogen patrones de apropiación para las necesidades de la cuestión económica. Entonces, sería la pregunta aquí, ¿cuál sería el reto para romper esos esquemas del paradigma y empezar a impulsar referentes de comunidad en nuestro entorno? Empezando con, ¿cuál sería? Buenas tardes. Soy uno de los estudiantes de acá del Colegio de Bachiller. Bueno, yo quería hacerle una pregunta más que nada sobre lo que nos había pensado del tema del egoísmo. Y si es que usted siente que si alguna otra comunidad esté pasando tal vez por lo mismo que pasó aquí en Chan, en un futuro pueda también librarse de lo que tal vez sea de alguna industria que tal vez esté controlando de algunos territorios que para ellos puedan que sean queridos. Esa sería mi pregunta. Ya no sé qué responder a todos. Bueno, lo que están comentando aquí, de atrás para adelante, ¿no? Y se puede responder de alguna manera a los otros. Otras comunidades, sí, la experiencia que están teniendo ustedes acá, la resistencia, en la defensa del bosque, es una experiencia única. Hay otras experiencias, ¿no? Pero hay que sentirse orgullosos de esas partes. Ahora, no todas las comunidades van a responder como se está respondiendo desde acá.
Y cuando decimos por qué se está respondiendo desde acá así, sinceramente no lo sabemos. Lo mismo que uno podría decir en el zapatismo, ¿por qué se dio la lucha de esa manera allá? Bueno, podríamos dar aportes sociológicos, económicos, los que ustedes quieran, pero quizás lo que está de fondo es el corazón, la vida. Una vida, digamos, hasta cierto punto más espiritual. Ahora, los jóvenes, en este caso, la política neoliberal, ¿en qué consiste esto? En que vienen empresas que no son nuestras, no las va a haber, por supuesto, mineras, por ejemplo, y se instauran en el territorio. Lo que ellos saquen de riqueza, tanto material del bosque como riqueza económica que se transforma en dinero y en ganancia, eso no se queda en el país ni es para la comunidad, sale del país. Esto es el neoliberalismo y las empresas transnacionales. Y este es un problema. Por ejemplo, viene alguien, se llevan toda la madera del bosque y lo explota y se va. Y ese dinero y los recursos, ¿dónde quedan? Simplemente es una depredación. Este es el problema, que la gente de aquí y la gente de las comunidades pueda en algún momento ir al bosque, apropiarse, vamos a ponerlo así, de los recursos, pero para el beneficio de la comunidad, y siempre, lo que ya decían en la primera conferencia, estar constantemente retribuyendo al bosque, sembrando nuevamente, implica un equilibrio de obtenemos ciertos recursos para la comunidad, pero también los reponemos. Y esta es una concepción totalmente distinta a la neoliberal capitalista, que es solamente extracción. Entonces, lo que está de fondo para nosotros es luchar por la vida, ¿sale? Lo que está de fondo es o vivimos o morimos, porque si dejamos que avance el neoliberalismo y las empresas transnacionales, están acercándonos a los límites de la vida de nuestros bosques y nosotros con ellos. Entonces, aquí el problema fundamental es o le apostamos a la vida a largo plazo o le apostamos a la muerte. ¿Cómo se llama esta comunidad? En Chiapas, Chamula dejó meter a la Coca-Cola. ¿Qué hizo la Coca-Cola? Para empezar, te saca todo el agua, te roba todo el agua para los cultivos, te explota todo el agua de los ríos y después te lo vende en una botella con agua negra y la gente lo compra. ¿Pero qué compra? Compra azúcar y que les está enfermando. Y esa es la comunidad que más consume Coca-Cola. Va a haber a largo plazo una enfermedad social, física, de diabetes. Brutal. O sea, se acaba el agua, después te la embotello, te la vendo, la consumes y te enferma. Esto es muerte. Y ese dinero, otra vez, los recursos transformados en dinero, y ese dinero no es para la comunidad, se va a ir. Si se dan cuenta del problema, no es lo mismo hacer nuestro propio trabajo comunitario para la comunidad con el entendido de que tenemos que estar abonando para que los árboles vuelvan a crecer y a largo plazo le estamos apostando a la vida. Aquí lo que está en juego es la vida o la muerte. Un modelo es un modelo de muerte, el otro es un modelo de vida. ¿Ustedes qué quieren? Ese es el punto. Y a veces para luchar por la vida se tiene que poner el cuerpo y decir, ponemos un límite. Esto por un lado, un poco con las experiencias que planteaban por allá, que si había algo de experiencias. Claro que hay experiencias en muchos lugares, son experiencias que no son hegemónicas, que están dentro de comunidades, pero que están resistiendo. Es muy grave que nosotros tengamos que organizarnos cuando nos están matando. Lo que decían al principio, deberíamos de tener un programa de organización antes de que vengan a matarnos. Pero solamente cuando estamos en el peligro de muerte hay que hacer algo. Es que no hay que esperar a ver que cuando vengan a tratar de matarnos, es que tenemos que prepararnos porque
el mundo está cambiando y de manera muy, muy, muy fuerte. Las últimas conferencias que hemos tenido en Cides Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, hace algunas semanas, fue que el subcomandante Moisés nos anunciaba que el maíz en los territorios está creciendo de manera extraña. Es decir, antes tenían cierto tipo de temporalidad para la siembra y tenían más o menos calculado en qué momento se siembra, cuándo ya se tiene el maíz, cómo todo, y ahora se dan cuenta que está creciendo o están haciendo más producción. Y lo que dicen ellos es, nos hemos dado cuenta que la temperatura de la Tierra está cambiando. Y esto es algo a nivel global, mundial. ¿Y qué va a pasar según los expertos de ciencias? Si la Tierra llega a subir 1 grado es mortal para la vida humana. La Tierra está cambiando y tenemos que estar preparados para leer en la Tierra, en el bosque, cuáles son los fenómenos que están aconteciendo y prepararnos, porque se anuncia un colapso ecológico y no estamos preparados para eso. ¿O sí? Es algo así como, vamos en un autobús todos, es la imagen, y te anuncian, vamos a chocar. ¿Qué hacemos? ¿No? Algunos dicen, bueno, nos ponemos el cinturón de seguridad y lo que venga, ¿no? Pero los que van dormidos, los que van jugando en la tablet, los que no se enteraron, cuando venga el impacto, son los primeros que van a salir. Entonces, hay que estudiarle, porque no solamente es el problema social comunitario, es el problema a nivel global mundial de la transformación de la propia naturaleza que es nuestra casa. Y si no nos adaptamos a esos nuevos fenómenos, lo que decían, si sube 1 o 2 grados la Tierra, lo que va a pasar es que va a haber paros cardíacos. ¿Sí? Y los más fuertes, en el sentido de los que más se adapten, los jóvenes, puede ser, van a resistir esto. Pero los que ya estamos viejitos, empieza a subir la temperatura poco a poco y sin darnos cuenta, van a empezar a haber paros cardíacos y no nos vamos a explicar por qué. Es más, no nos van a explicar por qué, porque explicaciones hay. ¿Sí se dan cuenta? Hay cosas que no podemos detener, pero hay cosas que sí podemos detener y sí debemos organizarnos y sí debemos de empezar a investigarle por todos lados. ¿Sí? ¿Para qué? Para la vida. ¿Y para qué vida? Para la vida de la comunidad. ¿Sí? Esto del individualismo tiene que ver con una actitud muy ontológica. Decimos ontológica, es un modo de ser. Porque aunque creas que eres individual, siempre estás con los otros. Inevitablemente. Tengo hambre, salgo, compro algo, hago de comer, voy al tianguis, todo el tiempo. Aquel que crees egoísta por naturaleza solamente te lo estás creyendo, porque todo el tiempo estás conviviendo con los otros. Desde que mi padre me pone un nombre, ese nombre no es para que yo me lo aprenda, es para que los otros me conozcan. Si no hubiera comunidad, ¿qué necesidad tendremos de ponernos nombre? ¿No? Esto es como una teoría llamo yo, de los desobligados, los que no tienen ombligo. Porque cuando tienes ombligo, siempre vas a tener un padre y siempre vas a tener una madre, por lo tanto, siempre antes de tu nacimiento hay una comunidad, inevitablemente, empíricamente hablando. La comunidad es a priori, antes de todo conocimiento. Aquel que cree que es individual por naturaleza es un desombligado, no tiene ombligo. Que se mire el ombligo para que se dé cuenta que siempre ha habido una comunidad, siempre. ¿Sí? Es un poco porque el individualismo es muy ontológico, es una forma de ser, pero aunque quiera ser individualista jamás lo puede ser, es imposible. Empíricamente es imposible, pero él se lo cree y esto ya es una enfermedad. Ojo, estamos hablando de enfermedades mentales, ¿sale? Y las enfermedades mentales llevan al asesinato del otro, porque yo no lo veo como tal, yo no lo veo como mi semejante, yo lo puedo aniquilar. Yo puedo ver ya como persona, como hombre, varón, siempre ver a la mujer como inferior, porque así me enseñaron. ¿Sí se dan cuenta de todo lo que nos han dicho, nos han enseñado, que se presume natural y no lo es?
Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que empezar cuando decían, ¿qué podemos hacer? Para empezar a cuestionar las verdades que nos han dicho. 1492 se descubrió América. Falso totalmente, ¿no? El egoísmo es por naturaleza. Falso totalmente. Todas estas mentiras son las primeras que tenemos que criticar para después ir viendo los caminos. Y no hay una metodología, no hay una varita mágica, no hay una receta de cómo, pero hay que ir al corazón y hay que ir al corazón comunitario. ¿Qué dice la comunidad? Lo que diga la comunidad es por donde tenemos que caminar. Si la comunidad quiere ir al abismo, vamos a ir al abismo. Si la comunidad quiere ir a la vida, vamos a ir a la vida y vamos a buscar los reductos para poder ir remontando y viviendo mejor. Una vida mejor, un buen vivir. Eso es lo que podría decir. No sé si les aporté, ojalá y sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos una excepción, por ahí hay otra señorita que está levantando su mano para hacer rápidamente esta pregunta porque estamos por cerrar esta plática. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía un comentario y una duda respecto a mi comentario. Usted mencionó sobre lo del ser egoísta por naturaleza y que es algo empírico. Pero bueno, yo también opino lo mismo, pero también opino que es una ideología que se ha ido transmitiendo mediante generaciones atrás, porque sabemos que dependemos de muchas personas para querer ser o ser egoístas. Entonces yo quisiera saber qué piensa usted acerca de esto o cómo cree que surge esto del ser egoísta, cómo se llega al punto de serlo. A ver, lo vamos a responder rápido. A ver, es falso que sea natural, ¿no? Nos lo han enseñado. Pero claro, también a nuestro alrededor nos enseñan cómo debe de ser. Es decir, como padres, como hijos, nos dicen, tú tienes que ser como yo, ¿no? Para tener una buena, para que tú seas una persona competitiva y sirvas al sistema capitalista y puedas tener un trabajo en ese sistema, tienes que ser egoísta. Porque si no eres egoísta, entonces no te van a contratar, porque entonces no vas a fluir en ese sistema. ¿Sale? Entonces, claro que hay todo un impulso, no solamente de modelos de familia que ya tienen instaurado que hay que ser egoístas por naturaleza, sino también dentro de la educación misma, en las escuelas donde vamos y en las universidades, también esto se da como si fuera el modelo a seguir. ¿Vale? Entonces, a veces en la universidad también uno tiene que ir, yo les digo a mis alumnos, a ver, cuando les pregunten en el examen qué tienen que poner, pues ustedes le ponen ahí que Hobbes dijo que egoístas por naturaleza, para que te pongan la calificación buena. Pero tienes que saber que eso es falso. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene que ir fluyendo, pero siempre con la resistencia de saber que eso es falso. Ahora, otro de los problemas que tenemos es que a muchos les causa problemas esto del egoísmo porque dicen, a ver, tenemos conciencia de que tenemos conciencia, es decir, yo soy Gabriel, este sujeto que está aquí, tengo un yo, pero este yo siempre está en relación con los demás. Eso no quiere decir que sea egoísta. Sé de mi conciencia, sé de que estoy aquí presente, pero siempre sé que detrás de mí todo lo que yo soy ha sido una construcción de la comunidad en lo que he vivido. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque cuando llegamos de las comunidades en las montañas, entre los mayas, de pronto llega alguien y dice, nosotros. Y la gente como occidental, así bien formada, nosotros, ¿tú cómo te llamas? No, me llamo Gabriel, ¿por qué dices nosotros? Porque lo que yo voy a decir fue el acuerdo de la comunidad. No es mi voz. Yo traigo la voz de la comunidad. Aunque sé que soy Gabriel, aunque sé que soy este sujeto, mi yo no está por encima del nosotros de la comunidad. Yo puedo amar a mi esposa individualmente, puedo hablar a mi hija individualmente, pero también sé que este sujeto, ¿sí?, no está por encima de la comunidad. ¿Sí queda claro? Yo tengo mi libro y le pongo Gabriel. Es mío.
Pero este libro no es que yo lo haya creado, todo lo que yo estoy diciendo fue gracias a todo lo que me enseñaron, todas las condiciones que se dan para que yo pueda poner mi nombre. Pero eso no quiere decir que es mío, en realidad es algo que fue construido por una comunidad que está detrás de mí. Esto es lo que hay que tener muy claro, porque luego dicen, si yo soy bien egoísta, no, tranquilos. O sea, tenemos una individualidad en el sentido de que somos conscientes de que somos nosotros mismos, pero tenemos que tener conciencia que lo que nosotros somos fue construido en la comunidad. Y esa comunidad puede estar enferma, ¿eh? Esa comunidad puede estar enferma, ¿sí? Y esa comunidad fue la que me está formando. Entonces, no crean que todas las comunidades son sanas. Hay comunidades que están enfermas y hay que sanar, si no nos vamos a la muerte. No hay que romantizar nada. Incluso la propia comunidad puede estar equivocada, ¿sale? Galileo Galilei en algún momento plantea que la Tierra gira alrededor del Sol y toda la comunidad decía, no, hay que quemarlo con leña verde, porque es falso, la Biblia no dice eso. Pasaron muchos años y se demostró que Galileo, que toda la comunidad estuvo en contra de él, tenía razón. Ojo, no siempre todo lo que diga la comunidad está bien. No, ¿por qué? Porque somos sujetos humanos que tenemos errores, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno esté por encima de la comunidad. Soy un yo por encima de todos. Cuidado con esos egos, lo que dijeron. Para hablar de comunidad, uno tiene que tener una cuestión de sencillez y humildad y decir, yo no soy Dios, yo no lo soy todo. Lo que yo soy es por mi comunidad. Y si mi comunidad está enferma, yo estoy enfermo y hay que sanar. ¿Sí? Eso. No sé si te ayudé. Gracias. Bien, pues agradecemos mucho al doctor Gabriel que nos ha compartido esta charla. Seguramente quedan preguntas, pero bueno, siempre es una oportunidad de seguir dibujando más caminos y en el que esperemos nos podamos encontrar aquí con el doctor, pueda venir o vayamos a Chiapas. Le agradecemos infinitamente su presencia en este evento y le vamos a hacer entrega de una agenda. Y bueno, un momentito que llegue la Pandaricua, que es un regalo muy particular de la comunidad. Saben que estuvimos de fiesta, entonces recién superamos el ambiente festivo y ya estamos otra vez en la otra celebración. Allá viene la Pandaricua por ahí.